Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Blur Times, el canal para aprender, comentar e interactuar con otros seres humanos como tú. Hoy traemos una nueva pregunta planteada en Quora, que es la siguiente: ¿a qué se debe que la mayoría de personas en pobreza, por lo menos en México, son creyentes del catolicismo? Alejandro Den comenta: mira, te lo digo como alguien que estudió mucho. Los pobres, desde el punto de vista que lo mires, nunca se terminarán. El religioso, el político, el económico, el social. No es una cuestión religiosa, es un problema de todos y bastante complejo. Si te lo diría como corresponde no te gustaría, pero veámoslo de esta manera. Tú vives en México, bello tu país, y yo en Argentina. No hay interés por terminar con la pobreza en nuestros países. El primer problema que debes resolver, y el único creo yo, son las 4 comidas al día. Luego la salud. Entonces piensas en educarte, en mejorar, quieres prosperar. A ver, en lo religioso, cuando necesitas a lo que las instituciones religiosas te muestran si no sufre, Dios existe, pero cuanto les sirve a ellos un mundo sin pobres y qué tan útil se vuelven. En lo político piensas en países como los nuestros. Imagina nuestros corruptos políticos, no podrían gobernar. En lo social, los pudientes crees que desean un mundo sin pobres, quien trabajara en sus condiciones. Eso de que te han dado derechos. Y así lee y analiza la Biblia desde lo económico, político y social, a quien es conveniente. No olvides nunca, el ser humano es un ser de costumbres. Si tú eres pobre, rebélate y pelea por salir adelante, enséñales a tus hijos las diferencias. Por otro lado, los recursos del planeta no alcanzan en cómo los administramos hoy para que no haya pobres. O sea, te han educado sobre una sociedad con diferencias. Es tan largo, solo no te dejes caer en la pobreza, lucha, pelea, no te rindas. Un abrazo sincero. Dulce de Reyes dice: a que México es un país profundamente católico y la mayoría lo es. Si conoces a un mexicano, no importa el estrato económico, un indígena de la sierra o un empresario, lo más seguro es que sea católico. Pero no solo los pobres son católicos. Hay un sector importante de familias bien, familias ricas en Monterrey, Guadalajara y Guanajuato, que son ultracatólicos, son los mochos. Suelen ser gente que está contra los derechos de otras personas, como los derechos gay. En Monterrey, incluso un doctor puede objetar por conciencia y no brindarles servicio médico. Y es cierto, porque la evangelización en México fue tan violenta que quedó firmemente arraigada en la sociedad en todos los sectores. Y aquí presenta una tarjeta que dice: algunos indios eran comisionados para asegurar la asistencia a misa y las personas que no asistían eran castigadas. El castigo y la fuerza desempeñaron un papel mayor en la conversión de México de lo que suele reconocerse. En los procedimientos de convocatoria en las doctrinas, los indígenas eran reunidos y contados y los ausentes eran azotados después. Este texto es de Charles Gibson y pertenece a un libro llamado Los aztecas bajo el dominio español. Y aquí aporta una imagen. Ahora bien, si México era ultracatólico hace 10 años, el 82%, las iglesias evangélicas y mormonas han crecido en detrimento del catolicismo. Y aunque el catolicismo va a la baja, el guadalupanismo aumentó. También han crecido las prácticas originarias como la mexicayotl, las religiones del tronco bantú, y aumentó el ateísmo. Pero también, y sobre todo en sectores menos favorecidos, ciertos cultos han encontrado su nicho: el culto a la Santa Muerte y el culto a San Judas Tadeo, patrono de los delincuentes. Yo recuerdo que antes del virus, si te subías al metro en día 28 de algún mes, seguro te topabas con estos personajes cargando un San Judas de metro y medio a bordo del tren para llegar al templo que está en Avenida Hidalgo. Y aquí nos muestra
una foto de ello con un San Judas Tadeo. Luis Prina Beni le responde: es triste recordar que la noche del 12 de julio de 1562, el miserable franciscano Fray Diego de Landa Calderón hizo quemar en las calles de Maní, Yucatán, los objetos sagrados y los códices mayas, donde se explica toda la vida e historia de tan brillante cultura. Muchos indígenas se suicidaron. Los cristianos nazis actuaron igual. Armando Bedel de Gante, que trabaja en Servicio Técnico LA desde 2006 hasta el presente, responde a la pregunta. Dice: creo que esta es una pregunta tendenciosa. Es cierto que la mayoría en México es católica, y al tener un 50% de pobres, estos en su mayoría son católicos, pero también es esta población la más propensa a ser de otra religión, y desafortunadamente, entre más controversial sea, esta es peor. Lo podemos ver con la luz del mundo. Testigos de Jehová son religiones que se comportan como el catolicismo de inicios del siglo XX, si no es que, como en la colonia, manipulando a sus feligreses. Y te podría decir que el grueso de la población que se cambia a esas y demás religiones será la pobre. Tal vez las únicas excepciones son las que de por sí son elitistas, como la cienciología o ciertos grupos evangelistas que siguen siendo ultrarracistas y solo quieren blancos, como el del norte de México. En pocas palabras, la gente pobre es la más manipulable y, por lo tanto, la más propensa a moverse de acuerdo a los vientos. Sergio Samperio, jefe de su propia vida, dice: no diría que todos los pobres son católicos. Al menos en MTY, muchas personas de bajos recursos pertenecen al protestantismo, llámense Testigos de Jehová, Asambleas de Dios, etc. Esto debido a que estas iglesias sí apoyan a la gente pobre con comida, o según lo requieran cuando visitan regularmente sus templos y después deciden bautizarse. Y de un tiempo muy corto, ha crecido significativamente el número de templos, como los mormones, que prácticamente hay uno por cada colonia y son inconfundibles y en muy poco tiempo los edifican. También en la radio AM por la mañana muy temprano, ciertas estaciones transmiten solo contenido evangélico y después de las 11 p.m. también por la noche. Poniendo atención un día después del trabajo, me puse a contar cuántas iglesias veía que fueran protestantes. Conté templos del reino, testigos, mormones, Asambleas de Dios, Iglesia Presbiteriana, Pentecostales, Iglesia Fundamental Evangelista, Iglesia de Compañerismo Cristiano y alguna parroquia católica. Con razón, una amistad de Ciudad de México me dijo en una visita de trabajo a MTY que aquí no son católicos. Es que tan solo en unas pocas calles que he recorrido ya conté 4 iglesias protestantes. Y también muchos gringos de pantalón negro y camisa blanca. Adarit Ramírez Velázquez, por su parte, responde de esta manera, quien es médico familiar en IMSS desde 2010 hasta el presente. Bueno, dice, México tiene aproximadamente el 97% de sus habitantes considerados como católicos. Es evidente que los pobres serán católicos en más o menos ese mismo porcentaje. Pero para todo lo demás será lo mismo. La mayoría de los diabéticos, los hipertensos, los obesos serán católicos. Incluso la mayoría de los ricos serán católicos. Porque católicos son la mayoría de los mexicanos. Entonces, la pregunta también podría ser por qué la mayoría de las personas ricas en México son católicas. O por qué la mayoría de los niños en México son católicos. ¿Por qué la mayoría de las mujeres en México son católicas? ¿O por qué la mayoría de los hombres son católicos? Porque católicos, dice, son la mayoría de los mexicanos. Daniel 2 responde a la pregunta de esta manera. Yo no sé de dónde saca usted tal palabra, pues en México la mayoría de la población es católica.
Hay muchos ricos católicos y muchos pobres igual. El problema es que hay muchos pobres en el país y esos son los que dan la imagen de que al ser tantos se eclipse a los católicos ricos. Sin embargo, esto no indica ningún retraso social por parte de los más desfavorables, que aun con estudios se encuentran trancados. Es por esto que la fe y la clase social no siempre van de la mano. Hay un entre líneas importante. Por otro lado, en los últimos tiempos se ha estado viviendo una apostasía en los sectores más acaudalados de la sociedad, especialmente en la Ciudad de México, donde se toman tradiciones orientales para favorecer lo que creen que es progreso. Esto es evidencia suficiente para ver el momento de crisis que vive la sociedad mexicana, una crisis de identidad gravísima donde se quiere ver el valor pecuniario sobre el moral. Fernando Luna, que estudió en UABC de Tijuana, dice así: en estadística hay una frase que dice así: una correlación no implica necesariamente una relación de causa a efecto entre dos factores. A no ser que mediante experimentación científica y rigurosa establezcas la casualidad entre pobreza y catolicismo en México, no hay nada que indique que ambas están relacionadas, ni en México ni en ninguna otra parte. Y a Fernando Luna le hacen una serie de comentarios. Arturo Briones Carcare dice: igual que la mayoría de las personas con gran riqueza y que la mayoría de todas aquellas entre ambos grupos, México es un país católico. Aleix Orengo Hermosa dice: por desgracia, la pobreza suele ser acompañante de la ignorancia, y esta es un factor determinante en la religión. Fernando Luna, respondiendo a Aleix Orengo Hermosa, dice: Isaac Newton era religioso. Entonces Newton, que formuló la ley de la gravedad, ¿era un ignorante? Aleix Orengo le vuelve a responder a Fernando Luna, dice: también era un destacado alquimista que sabía que ignoraba mucho, y entre ello los misterios teológicos. Fernando Luna vuelve a responderle a Aleix y le dice: México es un país católico, por lo tanto los pobres y los ricos y la clase media son mayoritariamente católicos. No existe relación entre el ingreso y el catolicismo. Uno de los estados más ricos de Alemania es Bavaria, predominantemente católicos. La gran mayoría de la clase media estadounidense es religiosa. Te digo que la religión no tiene que ver con la pobreza, ni tener creencias religiosas equivale a ser ignorante. Y un usuario no identificado dice: válido para todo tipo de fanatismo, incluidos los comunistas. José Camacho, anteriormente Metrología, Calibración en Eton, desde 1988 a 2007, respondiendo a la pregunta original, dice: si la mayor parte de la población es pobre, también se encontrarán estadísticas similares. Ahora bien, ¿por qué son católicos? ¿Herencia o costumbre? Los padres católicos crían hijos católicos. El compadrazgo católico y los ahijados es otra costumbre social y católica, aunque sea la única vez que vayan a misa. Y la mejor es la permisividad de la Iglesia. No necesitas cumplir ningún requisito. Puedes ser ladrón, sicario, violador, pederasta y no hay problema. Sigues hipócritamente siendo católico como si nada. Vishnu Raghavan, BS Negocios y Relaciones Internacionales y Política en la Universidad Estatal de Arizona, dice así: de acuerdo con mi profesor de historia, el 85% de los mexicanos son católicos. Mientras tanto, el 42% de la población es empobrecida. Entonces, hay muchos católicos ricos. Miki Sundin dice: muy sencillo, porque siguen las religiones, especialmente a la católica, que no es verdaderamente la Iglesia de Dios. Derechas de Cuora, Fermín Castro, que vive en México desde 1969 hasta el presente, dice: a que la mayoría de las personas que habitan México son católicas. Es pura estadística. William Rivera Martell, que trabaja en Dart Container desde 2019 hasta el presente, dice así: la coincidencia no es necesariamente una causa. La pregunta es una falacia. Antonio Ortiz,
gerente y director de proyectos desde 1997 hasta el presente, dice: porque son católicos genéticos, heredaron la religión que les fue impuesta a sus antepasados. Y hasta aquí hemos llegado con las respuestas a esta interesante pregunta que se planteaba en el vídeo de hoy, que es: ¿a qué se debe que la mayoría de personas en pobreza, por lo menos en México, son creyentes del catolicismo? ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios, opiniones y pensamientos en la caja de comentarios y que continúe el debate y el diálogo. Les agradecemos que hayan visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.